Muchas gracias. Gracias a usted por la bueno, para mí es un verdadero placer estar aquí. Me gustaría estar más atrás para que me vean el público, los que están en los laterales. Yo, para los que no me conocen, soy de un pueblo, de una ciudad ahora, pero que cuando yo viví en mi infancia era un pueblito, se llama Jipijapa, de donde nació el sombrero original de Jipijapa, mal llamado después Panamajata. Cuando yo era niño, mi pueblito se podría decir que era totalmente ecológico. ¿Dónde me alejo? ¿Dice Fernando? Era totalmente ecológico porque en esa época pues todas las casitas eran de madera y las paredes eran de caña. Entonces no se requería de aire acondicionado, sino que el viento pasaba refrescando de un lado para otro. Si uno quería ir a llamar a algún vecino, no necesitaba de timbre, solo golpeaba el palo y el vecino salía. Por las noches no se requería de repelente, porque todos teníamos un mosquitero. En una de esas casas vivía una niña que por esas cosas del destino se quedó huerfanita, se quedó con el papá, y la vida hubiera continuado normal si no hubiera sido porque un día llegó la profesora de la escuela. Señorita, buenas tardes, ¿qué desea? Venga para conversarle una cosa. El señor bajó. Sí, ¿qué le pasa, profesora? Su hija, pues señor, su hija. ¿Qué pasa con mi hija? Creo que no le está alimentando bien. No, yo le doy proteína, vitamina y carbohidrato. Está bien alimentada la niña. Veo que sí sabe de alimentación. Entonces vigile a su niña, porque apenas llega a la escuela, se sienta en el pupitre y se queda dormida. Está bien, señorita, voy a tomarlo en cuenta. Y la profesora se fue. El papá esperó a que llegara la noche. Se acercó hacia su habitación, fue donde la niña, la acostó en la camita y le dio un beso de las buenas noches, luego le cerró el toldo y se fue. Antes de irse, apagó la luz, o sea, apagó la vela, porque en mi pueblo no había luz eléctrica en esa época tampoco. Se fue, pero no se fue del todo. Se quedó mirando entre las rendijas de la caña picada de la pared de su casa qué hacía la hija. Y apenas salió, la niña salió de entre las sábanas y comenzó a decir: mamá, ¿dónde estás, mamá? ¡Ah! Estás allí, juguemos. Sí, no, ese no me gusta, juguemos a las escondidas. Y la niña comenzó a correr, y de repente se metió debajo de la cama. ¡Ah! ¡Me atrapaste, mamá! Juguemos ahora saltemos soga, mamá. Y la niña agarró una soga en una esquina de su cama y comenzó a saltar. Vamos, mamá, salta. Eso, mamá. Ahora me toca a mí. Comenzó a saltar. Eso, mamá. Bate de chocolate. Salta y salta cuando de repente ¡oh! Se abrió la puerta de su habitación. El papá furioso le dijo: ¿qué haces, niña? No, nada, papá. ¿Cómo que nada? Yo escuché que estabas conversando con alguien. No, papá, no. Yo vi que estabas brincando, muchachita alforra. No, lo que pasa es que quería orinar, por eso estaba saltando. Voy a orinar, papá. No. Dime la verdad, muchacha, ¿con quién hablabas? La presionó tanto que ella tuvo que decir: es que estaba jugando con mi mamá. Su mamá está muerta, niña. Déjela en paz. Déjela que descanse. Y otra vez la volvió a acostar en la cama, le puso la sábana, le dio el beso de las buenas noches y cerró el toldo. Y el señor se fue. De repente
escuchó el ronquido del papá y la niña otra vez salió a jugar. Mamá, cuéntame cuentos. Mamá, cantemos una canción. Y así se fue el tiempo y de repente sonaron las 12 campanadas de la iglesia de Jipijapa, indicando que eran las 12 de la noche, o sea, la hora de los muertos. La niña como que sintió un escalofrío y dijo, me voy mejor a acostar. Pensó que no podía dar solita, a no ser que hablara con la mamá. En este caso estaba pensando en voz alta. Se fue a acostar cuando de repente escuchó a lo lejos una canción que parecía religiosa y que sonaba más o menos así. Era un canto como religioso, pero la letra no se entendía. Entonces la niña, como era curiosa, salió a la ventana porque, bueno, las ventanas en mi pueblo también eran un marquito con una cortinita, porque en esa época no habían tampoco ladrones. Y entonces sacó la cabecita y vio que allá, a 1 cuadra, a 2 cuadras donde quedaba la iglesia de Jipijapa, y aún sigue quedando, venía una procesión nocturna con muchas velas, y la niña dijo, ¡ay! Voy a ver quiénes vienen allí. Y de repente, como que si fuera un efecto de una película contemporánea, avanzó en bloque la procesión, y ahora sí se escuchaba más claramente la canción, digamos con más volumen. Era como un disco satánico, como un disco rayado. Y la niña así atenta a ver a quién reconocía, cuando de repente ya estaban frente a su casa. Pero la niña no se asustó, quería reconocer a todos, o por lo menos a la mitad o a alguien, pero no pudo hacerlo porque venían incompletos. A unos les faltaban las orejas, otros venían sin quijada. De repente vio a uno de estos y el ojo le saltó como si fuera una pelota de ping-pong y cayó al piso. La niña, cuando vio al suelo, se dio cuenta que ninguno de estos muertos vivientes pisaba la tierra, sino que todos iban flotando. La niña se quedó estupefacta y de repente sintió que le agarraron la mano. Y uno de estos zombies le dijo, tomó una vela entre las manos, le dijo, toma, mañana a esta misma hora voy a pasar a buscarte. La niña tomó la vela, vio hacia el frente y la calle estaba totalmente vacía, pero ella, paralizada, no pudo hacer nada. Y la vela se fue consumiendo poco a poco hasta que llegó a sus manitas y la soltó. Y entonces la casita de madera y caña se incendió con la niña y su papá dentro. Así hubiera terminado la historia, pero resulta que a 1 cuadra, a la semana siguiente, en la tienda de un vecino, empezó a aparecer una niña por las noches que llegaba y le pedía lo siguiente al tendero: Señor, ¿me puede regalar un poquito de agua? Es que tengo una sed que me mata. Y el tendero decía: claro, mijita, no hay problema. Se daba la vuelta para coger una jarra de hierro enlosado, tomaba un vasito y le servía a la niña. Cuando la niña tenía el vaso entre sus manos, como una esponja absorbía todito. El tendero se daba la vuelta para dejar la jarra, y cuando regresaba a ver a la niña, ya no estaba. Y a la noche siguiente otra vez aparecía la niña y decía: Señor, ¿me puede regalar un poquito de agua? Es que tengo una sed que me mata. Y entonces el tendero otra vez cogía la jarra, le servía el vasito de agua a la niña como si fuera una esponja, lo absorbía. El tendero dejaba la jarra, regresaba a ver, y la niña ya no estaba.
Entonces él empezó a sospechar que podía ser el espíritu de la niña que se había muerto en el incendio. Y una noche se preparó. Cuando la niña llegó y dijo: Señor, ¿me puede regalar un poquito de agua? Es que tengo una sed que me mata. el tendero le dijo: encantado, mijita. Y agarró la jarra, pero no dejó de verla a ella. Y cogió el vaso y se lo sirvió sin dejar de mirarla. Y le dijo: toma. Y la niña, como de costumbre, absorbió como si fuera una esponja. Entonces el tendero aprovechó para preguntarle: disculpa, mijita, por si acaso tú no eres la niña quemada. Y la niña le dijo: ¡sí! A mí no me gusta. A mí no me gusta contar estos cuentos porque me asustan. Y yo, a pesar de que una vez me atravesó un duende, soy bien incrédulo. No, en serio, esto no es cuento. Cuando yo era muchacho, adolescente, porque yo también fui adolescente alguna vez. Fui joven, quizás más joven que estos muchachos. Y también fui bello. Quizás más bello que todos ellos en conjunto. Lo que pasa es que yo era tímido y no podía levantarme a las peladas. Yo no sabía lo bello que era. Y cuando las chicas se reían, yo pensaba que era por amistad. Pero así pasa en la vida. Uno, como dice una canción vieja: quien yo quiero no me quiere, quien me quiere yo no quiero. Y una vez me enamoré de la chica equivocada. Y es la causante de que yo esté aquí en escena. Porque resulta que ella era hija de la directora del grupo cultural de mi colegio, la Alejo Lascano en Quijapa. La niña estaba en un colegio de monjas, pero como la mamá era la directora del colegio fiscal en el que yo estaba, en ese colegio había una buceta. Y en esa buceta, todos los fines de semana, el grupo cultural se iba a recorrer los distintos cantones de mi provincia. Y la niña iba siempre con la mamá. Entonces yo dije: esta es mi oportunidad. Y me metí en el grupo cultural. En el grupo había gente que hacía danza, poesía y teatro. Y yo no sabía hacer nada, pero dije: me daba oportunidad de acercarme a Pepita. Pepita se llamaba la niña. O se llamaba así porque ahora es la señora, sepa. ¿Cómo? Ya tiene que ser señora. Por eso, la señora Pepa. Y entonces, bueno, la verdad es que yo me metí en el grupo cultural y claro, tenía que hacer algo. Yo no sabía qué hacer, y donde más me acerqué es al grupo que cantaba las canciones. En esa época no había el rapeo, ni el hip hop, ni la tecnocumbia, ¿no? Yo vengo de una época en la que se cantaba canciones protestas, ¿no? Y recorríamos los distintos sitios, y entonces había una canción que decía, por ejemplo: yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar. Claro, yo no cantaba porque yo no sé cantar, pero los que sabían cantar sí. Si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Y ahí era donde entraba yo en el coro: a desalabrar, de Pedro, María, de Juan y José. Oiga, ¿cómo? José, y entonces yo, que en la buseta empecé a viajar en la última fila del bus por ser uno de los últimos incorporados, y Pepita, que viajaba como en la segunda fila, poco a poco, de semana en semana, fui acercándome donde ella. Pero yo era tan tímido que, a pesar de que ella ya aceptaba que me sentara junto a ella siempre, nunca le dije que la amaba. Ya son palabras mayores. Nunca le dije me gusta siquiera. Bueno, el caso es que pasó el tiempo y
Y hubo un 31 de diciembre de 1975, yo tenía 15 años, yo ya estudiaba acá en Quito, y fui para Jipijapa, y salió una canción de Manuel Alejandro, que la cantaba el propio Manuel Alejandro, que antes era el compositor de Rafael, y decía, era fin de año, y la canción decía, faltan 5 para las 12, el año va a terminar, me voy corriendo a la casa a abrazar a mi mamá. Entonces yo compré ese disco aquí en Quito, llegué a Jipijapa y se lo regalé a mi mamá. Mi mamá felicísima lo ponía cada rato. El 31 de diciembre, en el barrio donde vivía Pepita, que se llamaba, le decían la Caldera del Diablo, prima hermana de la quinta escuela del diablo, hicieron una fiesta tipo 8 de la noche, y yo me metí en la fiesta, que era mi oportunidad de estar con Pepita. Fui a la fiesta, empecé a bailar con Pepita, y yo estaba decidido que ahora sí le iba a decir que me gustaba, y estábamos bailando, y de repente pusieron un bolerito, y estábamos así apretaditos, cuando de repente, ¿saben qué pasó? Sonaron las 12 campanadas de la iglesia, me fue indicando que era la hora de los muertos en cualquier noche. En ese caso era que era el cambio de año, desde año viejo a año nuevo, y que yo me había pasado más de 5 minutos entonces salí corriendo a mi casa para que mi mamá no me retara, y cuando llegué ya era muy tarde, habían terminado todos de cenar, y yo tenía pendiente mi objetivo de regresar otra vez a bailar para decirle a Pepita lo mucho que la amaba, o por lo menos lo que me gustaba. Y le dije, mamá, tengo una fiesta, ¿me puedo ir? Dijo, no, ¿qué te has creído? A dormir se ha dicho. Pero mi amor por Pepita era muy grande, y entonces yo me levanté de la cama como la niña curiosa, desobediente, me salí por una ventana, y cuando salí de mi casa, al frente de donde vivía, se había muerto un señor hace unas 3 semanas, y esas hijas eran amigas mías, y se me ocurrió la pésima idea de hacerlas asustar. Como les decía, muchas ventanas no tenían vidrios, ¿sí? Porque había que mantener fresca la casa. Esta casa tenía unos barrotes de hierro, ¿no? Y yo me subí y comencé, hola María, pero no me paraban. Entonces comencé con más ímpetu, hola, hola Rosita, y así me pasé media hora, 45 minutos, hasta que me di por vencido. O sea, dije, capaz que no están aquí, y me acordé de Pepita, que me había olvidado el baile. Me voy a la calle, y ustedes no van a creer, me voy a la calle, y como a unos 30 metros alcanzo a ver a una especie de mariachi gordito, así como el Samuel Tuella, pero más pequeñito, y con un sombrero así inmenso, y parecería que venía vestido de negro, porque se lo veía en contraluz, venía, y yo realmente me quedé. Ahorita le parece chistoso, pero en ese rato no era chistoso. Yo me quedé realmente paralizado tampoco, porque era como autómata, seguía avanzando, y este duende, diría yo, seguía avanzando también hacia donde mí, y nos acercamos hasta que de repente como que me cruzó, no me golpeó, pero o sea, estábamos así, y miré hacia los lados y no había. Y entonces yo ahí del susto salí corriendo a la Caldera del Diablo a continuar con mi fiesta y a decirle a Pepita lo mucho que la amaba. Y cuando llegué a la fiesta, ahí estaba Pepita, bailando con otro, con alguien que se me había adelantado. De color colorado, esto no es un cuento, pero igual la historia se ha acabado.